Bueno, Juan, bienvenido a Alcoy. Yo encantado. Esto es un placer contar contigo, es un placer tenerte con nosotros y conocer, no solo disfrutar de tus clases y de tu baile, sino conocer esa faceta más personal y profesional, ¿no? Sí. Que siempre nos gusta un poquito ver el porqué de las cosas. Bueno, ¿qué te ha dado el flamenco? Yo sé que esta pregunta puede ser muy extensa, pero bueno, ¿qué es el flamenco para ti? ¿Qué representa el flamenco para ti? ¿Qué te ha dado el flamenco en todos estos años? El flamenco es el agua viva que exactamente te hace sentir vivo por dentro y es una medicina porque son tus mismos sentimientos que se transforman en movimiento para transmitírselo al que te ve. Y todos tenemos esas propias cadenas que nos atan, que tenemos dentro, pero dentro tenemos la llave de la libertad, no fuera, la tenemos dentro nuestra. Muchas veces buscamos dentro y el flamenco está dentro. Entonces, cuando el flamenco me encontró a mí, en vez de yo encontrarlo fue el que me encontró. Y ya, pues ya me hice uno con él, ¿no? Y ha sido mi forma de vivir, mi manera de ser, y me ha acompañado pues, durante toda mi carrera y antes de mi carrera, porque ya se fue fraguando en mí esa forma de expresión. También ayudó que, bueno, tú naciste en Sevilla, ¿no? Nací en Sevilla y mi infancia fue en Morón de la Frontera, tierra más flamenca ya, vamos, la Juana Maya, Ramón Barrús, Pepe Río, Andorrano, Paco del Gastó, Juan del Gastó, Diego del Gastó, que es el padre de toda esa forma de tocar, Juan del Gastó, Anzonini, todos esos colores, pues en mi tierra, pues son el aroma que yo he respirado desde pequeño, ¿no? Ya. Ese aroma desde pequeño, pues es una raíz muy pura, muy ancestral, en los orígenes del flamenco, digamos, casi en los comienzos, en la forma de expresión primitiva. Y ese ha sido mi origen. Es que ya eso ya es avanzar mucho. Quiero decir, si te has criado ahí, hombre, es beber no puedes huir de ahí. No puede, claro, es como el que bebe de una fuente viva. Claro. Porque el flamenco es beber de una fuente viva, porque se transmite, antes hablándolo con Begoña, o se transmite genéticamente, porque el ADN tiene memoria de los sentimientos, tiene memoria de lo que pensamos. Es una memoria que se crea que se transmite al que viene. Y se transmite con el ADN o se transmite también por el escuchar directamente al que ha bebido de la fuente viva o de una fuente viva. Por eso el YouTube, cuando tú te pones un vídeo en el YouTube, es lo más lejano al sentimiento interior de bailar flamenco. Es curioso, porque además un vídeo es plano. Cuando tú ves un vídeo suele ser plano. ¿Qué pasa? Que tú ves un paso y coges lo que se ve. Y el flamenco nace desde lo que no se ve, desde ese adentro que estamos hablando, desde el principio no se ve. Y el paso nace desde una cosa que no se ve. Eso no se puede coger en un vídeo. En un vídeo se coge la técnica y el paso. Y no es la velocidad, es el sentimiento de dónde viene el paso y lo que te cuenta el paso. Claro. Vale. Entonces, desde tu infancia que te has criado con todo ese entorno, que es lo que te ha alimentado también para que el flamenco pueda ser totalmente como es en ti. Totalmente. ¿Dónde hay un punto de inflexión? En toda tu carrera, ¿dónde dices, aquí hay un punto de inflexión? Bueno, luego hice la carrera de danza española, que claro, ese elemento es fundamental para el flamenco, porque el flamenco surgió desde esa mezcla misma, mucho anterior, hasta que llegó a esa mezcla con la danza española, se mezclaron con los pericés, con toda esa forma, ¿no? En Sevilla, y todo eso bebí también de esa fuente, en Sevilla. Bebí de todos los maestros. Claro. De toda esa forma, ¿no? Y esa mezcla me llevó a conocer a otros maestros diferentes hasta que conocí al maestro Antonio. Y ahí ya con varios más que formamos a pasar parte de su compañía, ahí tendría yo 16 años. Entramos en su compañía, digamos. Pues ahí todo ese aprendizaje y todo eso que yo había bebido se fragó. Se fragó y se hizo realidad. Es como que coge un bloque de piedra y después ese bloque de piedra tiene la esencia, que es la piedra, pero después hay que tallarla y refinarla y ahí fue la universidad, ¿no? Digamos, esa fue la universidad donde ya, aparte del maestro Antonio, todos eran maestros. El Viejín era un maestro, el tío Ramón Jiménez, otro maestro. El Luqui, a pesar de ser muy joven con el cajón, también otro maestro. El Guadiana, otro maestro. En fin, que eran muchos maestros de los que estaba viviendo constantemente y mordeando, refinando esa cosa salvaje de la que yo me había alimentado. El refinamiento de lo que es el estudio de una carrera de danza.
eso es refinarte, ¿no? Una disciplina, ¿no? Todo eso hay que reunirlo para bailar. Que bailar flamenco no hace falta nada más que sentirlo, no hay que estudiar tanto, para la esencia en sí, ¿no? Es como andar a compás. Eso. Y eso, ya bailando en los teatros, bailando, ya interpretando muchos papeles diferentes, muchos roles diferentes, pues te vas amordando y te vas conociendo a ti mismo también, ¿no? Y le vas tuve dando esa tu suerte forma. de estar en esos sitios, y ahí también estuve con el maestro Juan Ramírez, con Sara Vara, que todos bebimos de esa fuente, bebimos de ese sitio tan verdadero, que aquí lo conocéis además, porque veníamos mucho a bailar aquí también, y fue un privilegio, un regalo, ¿no?, de Dios. Claro. Yo tenía anotados, yo he visto que, bueno, te has codeado, has bebido de fuentes que para nosotros además son como inalcanzables. Es maravilloso que hayas podido absorber todo eso desde pequeño. Pero yo tenía anotados dos nombres en concreto. Uno es Antonio Canales y otro Juan Ramírez. Si yo te digo Antonio Canales, ¿qué te ha dado Antonio? O sea, ¿cómo podrías resumirme en una frase? ¿Qué es lo mejor que te ha dado Antonio Canales? Eso es muy difícil de resumir en una frase. Es muy difícil, pero se podría decir que lo difícil de un maestro es que te dé a ti la libertad y con tus propias herramientas tú talles tu propia figura y la facilidad para tallar esa propia figura tuya. Eso me aportó el maestro a mí con mis propios sentimientos, no me inculcó su forma. Que su forma también aprendí de su forma muy avanzada, mucho más avanzada de lo que hay hoy en día, por ejemplo. Ya eso ya se hizo, ¿no? Toda la vanguardia, todas las cosas, ya eso yo lo he visto, cómo se ha hecho, ¿no? Pero con un fundamento y un peso y un conocimiento cercano a la raíz, más cercano a la raíz. Si te alejas de la raíz, es como si tú vas a beber de un manantial de agua. Si te vas donde sale el agua clara, pues el agua, después esa agua se dispersa por muchos sitios y llega a lugares que menos te lo esperas. Por ejemplo, tenemos hoy en día a figuras muy importantes que han destacado mucho utilizando un poquillo de agua de ahí, un poquillo de agua, la mezcla con otros tipos de formas y de culturas de una manera tuya personal, contando una verdad, como hay varios artistas hoy en día, que dicen, tú no es flamenco, pero tiene el flamenco, por eso tiene la ventaja. Porque el que tiene el flamenco tiene la ventaja. Esa frase me gusta, me la sale. Pues sí, eso hay que anotarlo. El que tiene el flamenco tiene la ventaja. Porque tiene toda la amalgama de abanico. Sí. Tiene el abanico, tiene recursos. Tiene los 80 cantes que hay, más las ramificaciones, o sea, los tantísimos palos que tiene el flamenco, desde la raíz hasta arriba, las de colores que hay. Es como que cada sentimiento se viste con un color, ¿no? Claro. Y se viste, pero desde aquí hasta cruzando el charco y yendo hasta el otro lado del charco y volviendo, ¿no? De ida y vuelta. O sea, es una riqueza la que tenemos y aquí en Alcoy se lucha por eso, porque se ha visto esa fuente y se ha quedado la fuente viva esa, ¿no? Entonces, resumiendo, Antonio Canales te ha dado el ser libre para ser libre para conocer lo que yo ya sabía y amoldarlo. Para aprender lo nuevo, que es lo que ya existe, pero bajo la visión del maestro, y todo eso formando mi propio ser. Entiendo. ¿Y Juan Ramírez? Y Juan Ramírez es la otra parte. Es la otra parte que va en conjunto, porque digamos que son dos maestros, uno con una importancia muy grande y el otro también. Pero digamos que la parte del tío Juan Ramírez es la parte añeja, la parte del baile de hombre de toda la vida flamenco. Que los brazos no los levantaban más que las astas de los toros, la mentalidad antigua, un baile sin moverse, utilizando el sentimiento, pero bajo un lenguaje técnico muy complicado. Y eso me lo transmitió el tío Juan, estando con él más que poniéndome pasos. Estando con él. Estando con él, porque yo me puse un paso ya de mayor. De pequeño, mi intuición era, yo lo veía bailar, no hace falta que me lo pusiera, ¿no? Porque la intuición era igual. Ah, ya entiendo. Porque el don del flamenco es que nos comunicamos unos con los otros de una forma especial, de una forma sin palabras, es un lenguaje que va más allá de los pasos. De ahí nacen los pasos. Esa es otra frase buena, ¿eh? Es verdad, hay un lenguaje, hay unos códigos propios. Eso es lo bonito. Y el que conoce esos palos, el que va conociendo cada vez más ese árbol que tenemos, más códigos tiene. Y si lo conoce con el que habla, pues te comunico con él con gestos. Claro, y con intención. Y con intención, porque además las intenciones tienen una métrica para tú poder ser libre.
Ujú, Porque para ser libre tienes que tener una métrica. ujú. O sea, tienes que estar amarrado para ser libre. Ser libre sin fundamento no es libertad. Libre con estructura, ¿no? Eso es. Con esa Para base. ser libre Eso tiene es. que tener la estructura del fundamento de esa Mm, verdad. sí, 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 Si no la tienes, no puedes ser libre. ¿Con qué claro, eres libre? claro. Ha habido mucha investigación en tu obra, ¿no? He Sí, podido ver mucha mezcla también, ¿no? sí, Muchos intentos sí, de aprender también de otras disciplinas que tienen además nexos comunes, ¿no? exactamente sí. ¿Dónde dirías que está la línea entre la evolución Sí, y que no pierda la esencia del flamenco? eso es muy importante lo que acaba de decir. Porque el flamenco es lo simple y el flamenco es como un cristal que se empaña como un poco. O sea, si le metes algo que no sea flamenco, tiene que tener un fundamento y una verdad flamenco dentro para que sea flamenco y no salga del idioma. Por ejemplo, me fui a Nueva York y estudié con la coreógrafa de Michael Jackson, con los de Uf, Claqué, en Harlem, me metí en Harlem. El único blanco era yo, me fui con una vara, en fin, yo solo, allí, y me comunicaba con ellos con el baile. Yo no hablaba inglés, con el baile. Y aprendí esa técnica que tienen ellos de los años 20, del 1920. Muy parecido a nuestros sentimientos, sí, sí, muy parecido. Claro, yo también estudié mucho sobre eso, sobre la raíz negra dentro del flamenco. claro. Bueno, estudié desde el siglo XVI en Sevilla, el 10% de la población era negra. Ujú, El flamenco aparece mediados finales del XIX. ujú, Y eso venía de la invasión musulmana, claro, sí. que los ejércitos que traía eran esclavos negros. Y esos negros se mezclaron en las barracas y los sitios con el pueblo gitano y con los andaluces que había del pueblo andalusí, y Ujú, esa mezcla tan rica que había. Y el flamenco tiene muchas más cosas dentro, ¿no? sí, Pero dentro de una de las ramas que tuve, que con papeles, ¿eh? Eso todo lo estudié con un documento, ujú, sin de imaginación nada. Aquí en esta fecha había aquí, había ujú, ujú, en Triana, había tanto, y había, en fin, todo ese estudio me llevó a conocer, me llevó al jazz, me llevó al baile de los que recogían algodón, a los Wolson, que me recordaba mucho a las trillas, que parecía a los martinetes, tenía algo parecido. claro. O sea, Como expresión, ¿no? y son culturas que evolucionan paralelamente igual. Mm, Por ejemplo, nacen en el campo, en marginales, ¿no? En cosas marginales. claro. Después aparecen los clubes de jazz, los cafés cantantes, Ujú, los festivales de jazz. O sea, evolucionan igual, paralelamente. paralelamente. Ajá. Y después, bueno, los músicos grandes, Miles Davis se fijó en el flamenco, Chick Corea se fijó en el flamenco, y Mm, todos decían lo mismo. claro. Y eso me llevó a estudiarlo. Y me dio ya un momento que bailaba yo muy negro, demasiado, ¿no? Claro, ya la forma estaba para acá. Y digo, ya, Eso es lo que te preguntaba. si te pasa, pierdes, aunque si tú la tienes dentro da igual, pero como he dicho antes, para tener libertad en el flamenco tienes que tener la conciencia de lo que estás haciendo. Si no, no puedes ser libre porque te sale. Porque si tú haces dos cosas así, ve a Jim Kelly, dice, o Jim Kelly o el flamenco. No, Jim Kelly no baila flamenco. Ni Fred Astaire baila flamenco tampoco. No, bailan increíble de calidad. Pero flamenco no. Escuché un cante y pararse y recogerse y salir a bailar, eso no lo hacen. Eso es, ¿cómo va a ser? Eso es nuestros códigos. Claro, nuestros códigos, ahí está. Estoy Bueno, hablando mucho, ¿no? no, está perfecto, está perfecto. Muy bien. No, está perfecto. Es que ese es un debate de siempre, ¿no? ¿Dónde está la línea en que deja de ser Y lo que flamenco veo muy y importante, enriquece también? hoy en día, los que veo, me gusta todo lo que hacen porque es una calidad increíble, Ujú, mucho nivel, mucho todo, pero lo que me gustaría más, ver más flamenco, claro. de calidad, Mm, que las entrañas se te conmuevan, que te diga algo por dentro, que te mueva por dentro tus cosas y que te diga tu ole y te mueve y te haga cambiar algo de ti. mm, Que cuando llega a ti el flamenco no salga sin más, ¿no? Que te claro. cambie algo en ti. Que se note lo que no se ve, que es lo que tú Ole, decías. Que ese se note lo que no se ve. ahí. Ahora, 20.000 pasos, ¿no? Que me voy a poner una escalera aquí en la cabeza, para que no te la pongas, no quiero que... Claro. O póntela Si lo otro está también. si Claro. lo otro está dentro de la medida exacta. Ujú, ahí está. Si no, No sirve para nada. no sirve, pero Mm, el flamenco es como un cristal que se empaña. Por nada que le ponga, se empaña y ya no se ve.
Muchas frases estamos diciendo hoy. Bueno, y cambiando un poco el tercio, ¿qué peso le das a la improvisación y qué peso le das a la técnica? En el flamenco la improvisación tiene, para mí, un 90%. Pero para improvisar 90 tienes que estudiar 290. Claro. Tienes que tener más técnica todavía. Porque si improvisas y no tienes técnica, vas a improvisar 30 segundos. Claro. Que para ser flamenco en 30 segundos lo dice, ¿eh? Eso es lo que tiene de grande el flamenco, que en 30 segundos existe lo mismo, puede existir lo mismo que en 2 horas. Dentro tuya. Se impregna lo mismo. Es un aroma fuerte, cuando es verdad, ¿no? La verdad esa. Pero la improvisación es el sentimiento que te hace, es la forma, cuando tú escuchas, el que baila, el baile es lo último. Lo primero fue el cante. Después vino la guitarra. Los propios cantadores se acompañaban. Después apareció el guitarrista. Y por último el baile. Darse cuenta que la primera vez que se bailó por taranto fue hace poco. Fue Carmen Amaya. La primera persona que bailó por taranto. Antes no se había bailado por taranto. El primero que bailó por martinete, Antonio el Bailarín. El primero que bailó por sigrilla, Vicente Escudero. Y tenemos, eso es reciente, digamos, ¿no? Para lo que es la historia, es reciente, ¿no? En fin, que el flamenco todavía queda por vestir, muchos palos, y darle la importancia a vestir las cosas bien, con el carácter que le corresponde. Ya eso. Sí. Claro, es que por eso el primero fue el cante, porque el cante llevaba todo ese peso de lo que se está sintiendo y que no se ve, exacto. Y de la estructura del sentimiento, de la estructura del mensaje, exacto, de la respiración, de la rítmica, de la métrica. Esa es nuestra base para improvisar. Por eso tenemos que conocer cante. Claro. Y de ahí nace de tú escuchar, tú servir, porque el baile sirve. Lo que pasa es que cuando se monta en día algo, no, canta más y ahora párate aquí la letra. Depende de lo que estés montando. Si montas una obra teatral con un guión, pues cambia, ¿no? Pero el flamenco no puede perder su métrica, porque si la pierde, pierde el sentido de la letra, y pierde la respiración, y pierde el código. Si uno llega de América, por ejemplo, cántame una bambera. Pues la bambera tiene unos patrones y una forma, ¿no? Claro. Hay una obra, tienes innumerables obras, yo leyendo tu biografía digo, madre mía, ¿cuánto? Pero hay una que me ha llamado la atención, creo que fue un reto, no lo sé, ahora nos lo contarás, que es 66 palos. Parece que me lo han dado. Parece que me lo han dado. Cuéntanos. Por los 66 palos vino en la pandemia, fue como recopilar todo el conocimiento mío en breve y hacer un manuscrito breve para los que vienen. Un manuscrito de pasada, digamos, para que vieran todos los aromas del flamenco en una misma pasada. Dura hora y 20, estuve 3 años. 3 años para hacerla. Y me encerré primero con las matrices, con las referencias que tenemos. Por ejemplo, los romances del Negro del Puerto, cogí romance de Rechosa, romance de Agujeta. Empecé por la arboreá, ya llevo 2 palos. Uno con 3 formas de interpretarlo y la arboreá la hice con guitarra, porque arboreá significa para la novia. Y se debe de cantar solamente para la novia, porque si no, no tiene sentido cantarlo. ¿Por qué? Si eso se ha hecho para eso. Pero los romances veo que tienen una similitud con la arboreá. O sea, si me pongo así, te cuento, y estamos hasta pasado mañana aquí, viene más al sitio. Entonces, esos palos me han hecho a mí encerrarme 3 años. Yo hice toda la estructura, trabajándola, pinté varios árboles, que de hecho te voy a dar uno para que lo pongas y se vea. Pinté, y uno de ellos lo cogí como guión. Y el guión fue desde la matriz, cogí la arboreá, cogí romances, después cogí las tonadas. Y yo solo me encerré con esos cantes que van a capela, digamos, esos cantes no llevan guitarra. El orden le da razón a la historia. Empieza el cante, ¿no? Después la debla, todos esos cantes de martinete. En fin, fui subiendo por el árbol y fue un viaje maravilloso en el que involucré al equipo con el que lo hice luego. Y a lo primero se asustaron un poco, ¿no? Y después ya cuando nos metimos todos en eso, como cogí como por ramas, cada rama tenía un color, como un aroma. O esas ramas diferentes, ya cada
semana, digamos, hacíamos un color, ¿no? Ujú. Y ya ellos estaban deseando de ver el siguiente color. A ver cómo es el siguiente, Juan, cómo es. Yo ya lo tenía, ¿no? Ya. Y fuiste construyendo la historia. Construyendo. Pero 66 palos son muchos Y palos. hago más. Y algo más. Los conté y hago 80 cantes. 80. 80 en total. Madre mía. 80, están todos. Sí, ¿no? Sí. Es que al final siempre hablamos de... Hora y 20. Lo tenéis que ver. Sí. Hora y 20 dura. Además, es un pasaje así. Tengo el vídeo. Ajá. Además, Rubén Olmo me ayudó a dirigirlo la escena. Nada más, hizo un trabajo conmigo increíble. Y bueno, luego Paco Iglesias, Rubén Romero, David Galli, Cristina Tobá, Rocío Luna, que hizo los cantes de Levante, una maravilla, toda la parte de Levante la hizo ella, que ella tiene la lámpara minera además. Y después vino el Peteti y el Emilio Castañeda con el compás, porque cogí a 2 bailadores como los antiguos, para que acompañaran, nunca son los bailadores con los pies en las palmas. Ajá. Son patrones también cada palo, es difícil para todos los componentes hacer la obra. Es un desgaste de aquí. Hombre. Nada más escribirlo, o sea, tú nada más te pones a escribir los 80 nombres en orden y ya. Yo los hago ahora mismo porque se me han grabado a fuego. Pues eso es una enciclopedia viva. Eso es. Eso es una enciclopedia, claro. Imagínate, pero es que tener eso grabado y documentado y claro. Lo grabé ahí, eso no se pierde porque lo tengo grabado además de audio. El día que yo no pueda hacerlo, otros lo podrán hacer y lo deberán de hacer. Pues imagínate qué tesoro. Y encima, pues como digo, ¿no? Empiezo la obra con eso y sigo por todos los colores, voy subiendo por el árbol y vas viendo como las ramas van tomando los aromas, los colores. Vas viendo después cuando he cogido el cante de galera, que lo hizo Lebrijano, pero el cante de galera era de los galeones que mandaban a América a los barcos, y en el pueblo gitano, eso fue en el tiempo de aquí de la expulsión. Como el pueblo gitano se cristianizó el pueblo gitano. Se hicieron cristianos. ¿Qué pasa? Que no los podían echar. No los podía echar. Entonces, así, ustedes, vale, soy cristiano, entonces no puedo. Barco, mucho del pueblo gitano, mucho. Barco para allá. Muchos morían, el viaje era mortal. De aquí te quiero ver. Y ahora de ahí había un cante. Ese cante se perdió. Claro, se perdió, ya eso no existe. Pero le dijeron de escuchar a los viejos y ese cante lo hago dentro de la obra, un minuto, La Galera, que habla de eso, que mis niños están remando para el otro, habla de eso, ¿no? ¿Y ahí qué hago? Pues de ahí me voy los cantes de importación, porque cuando tú remas para allá, ¿dónde vas? América. Y ahí, ¿qué palo comienzo de importación? La praviana. La praviana es un palo de importación, Pravia, Asturias, pero tiene connotaciones extremeñas, porque los extremeños eran también viajeros. Pues esa praviana, fíjate el ritmo que lleva. Tú, pum, tú, pum, tú, pum, y ahí metí, fíjate, de arreglo le metí tatrán, tiro, traigo, tiro, le metí a Manolo Sanlúcar de arreglo a eso, que eso es parte de Tauromaquia, es uno de los temas. O sea que cada palo lleva después un maestro dentro como arreglo, todo el trabajo, todo eso. Es que hasta pasado mañana, no, una semana aquí hablando. Buah, qué alegría, madre mía. Porque eso tiene sabiduría. Eso, más que sabiduría, mucho estudio lo que me queda. Porque eso es encerrarte y toda la vida, escuchando. Porque en los libros yo he leído, ¿no? Cosas, ¿no? Pero he aprendido más de lo que he escuchado. Claro. A los viejos, que he estado con ellos, gracias a Dios, ¿no? Claro. Pues vamos ahora a ver al Juan personal. Hayamos hablado de tu obra, te voy a hacer... mejor dejarlo. Como flamenco, como persona, ¿qué tipo de flamenco te gusta más? ¿El de teatro, el de casa, el de tablao o el que se vive en una escuela? Como flamenco, como persona, no como bailador. Como flamenco me gusta el flamenco de casa. Y ese flamenco de casa me gusta que se lleva a la escuela, y de la escuela que se lleve al tablao, y del tablao que se lleve al teatro. Ese es el orden. Claro. Muy bien. Y ahí toma el sentido que tiene. Claro.
Bueno, la siguiente pregunta ya me la has respondido. ¿Qué olores, sonidos, lugares o personas te conectan con tu infancia flamenca? Me has hablado de Morón. Todo lo que hemos hablado, ¿no? No, todas las personas, Sí. ¿no? Sí, sí. El toque de Diego, ese aroma antiguo, ¿no? Ese aroma antiguo que tiene, antiguo y moderno. Y ahora unas respuestas rápidas para terminar. ¿Un cantaor o cantaora de antes o de ahora? Camarón. Directamente. Ahí no hay discusión ninguna. Sinestesia, ¿para ¿Para qué vamos a disimular? Claro, ya es del tirón. Un lugar flamenco. Jerez, no me tira tanto para Morón, hombre. Pero no está lejos. Están en la frontera. Un palo. La sigrilla. Una comida flamenca. Un gazpacho bueno. Y ya para finalizar, ¿qué consejo les darías a todas ellas? Pues el consejo es que sepan escuchar, porque escuchéis y miréis lo que no se ve, que está dentro de ustedes mismos primero. Y cuando se ve ustedes mismos, podéis ver que tenéis enfrente y escucharlo. No es el paso, es lo que lleva a ser paso. O la letra, es lo que lleva a ser la letra, ¿no? O la falseta, es lo que lleva a ser la falseta. O mirarse ustedes mismos, lo que no veis de ustedes mismos, eso es lo que tiene el flamenco. Claro que sí. Un placer, Juan. Gracias. Y hasta siempre. Gracias. Gracias. Ha sido un placer, de Igualmente, verdad. puedo estar hablando 20 horas.